Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Jennifer y el día de hoy veremos algunas estructuras de datos como cola, pila, lista, array y array asociativo. Esas estructuras son esenciales en el mundo de la programación porque nos permiten manipular y almacenar fácilmente diferentes tipos de datos. Hoy veremos algunos ejemplos sobre cómo utilizarlas, así que empecemos. Aquí ya tengo mi proyecto de ejemplo. Vamos a comenzar con el tipo cola o queue. Una cola es una estructura de datos que se basa en el principio FIFO, en inglés First In, First Out, es decir, que el primer elemento en entrar es el primero en salir. Este tipo de estructura es ideal para gestionar elementos en el orden de llegada, por ejemplo, para implementar una lista de tareas a realizar en la aplicación. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí estoy declarando una cola de cadenas, pero también puedo declarar otros tipos de variables, ya sean simples o complejas. Por ejemplo, aquí declaré una estructura y voy a comentar este código y después declaré una cola de mi estructura. Bueno, esto solo es a modo de ejemplo. Y después en mi acá utilicé la función enqueue para agregar elementos a la cola y para salir de la cola utilicé la función dequeue. A la función dequeue le paso el nombre de la variable en la que se reenvía el elemento y esta lo elimina de la cola. Esta función nos devuelve false cuando la cola está vacía. Así que vamos a probar nuestro código. Ok, seguir mostrando y voy a probar aquí mi código a ver qué pasa. Y aquí en mi ventana de salida podemos ver que los elementos aparecen en el orden en el que se agregaron en el código. Al final tenemos un 0 que nos confirma que se eliminaron todos los elementos de la cola. Entonces, como podemos ver, la función dequeue lee el elemento y lo elimina. Voy a cerrar mi ventana. Okay. El tipo queue también puede utilizarse directamente con varios subprocesos o threads de forma segura. Lo hace solo. Cuando se ejecutan varios subprocesos, también podemos utilizar la constante waitIfEmpty con nuestra función de queue. En español, esperar si la cola está vacía. Entonces, puede utilizar la constante waitIfEmpty. En arquitecturas de tipo productor-consumidor, esta sintaxis con waitIfEmpty nos evita conflictos entre los subprocesos, dado que indica que se debe esperar a que se agregue un elemento a la cola para poder procesarlo. De forma predeterminada, la espera es infinita, pero también es posible definir un tiempo de espera, por ejemplo, 2 segundos. Y la función de queue va a enviar false cuando se alcance el tiempo de espera que definimos aquí. Entonces, para resumir, recordemos que queue corresponde a la estructura FIFO, First In, First Out. El primer elemento en entrar es el primero en salir. Ahora veamos ya salimos de las colas, entonces vamos a ver las pilas, cómo funcionan. Vamos a este ejemplo. Con respecto a las colas, las pilas funcionan bajo el principio LIFO, Last In, First Out, es decir, el último elemento en entrar es el primero en salir. Las pilas suelen utilizarse para deshacer operaciones en la aplicación o, por ejemplo, cuando un usuario navega por el sitio web y quiere volver atrás. Aquí utilicé el mismo ejemplo que en las colas, pero en mi declaración reemplacé cola por pila y en las funciones también cambié las funciones en queue y de queue por push y, como podemos ver, la sintaxis es exactamente la misma y los subprocesos también se gestionan de la misma manera, es decir, de forma segura. Entonces, vamos a probar este código. Y en nuestro resultado podemos ver que los elementos aparecen en el orden inverso al que se agregaron. Entonces, recordemos el principio es LIFO, Last In, First Out. Ahora vamos a ver cómo funcionan las listas. Vamos a ir a nuestro ejemplo. Una lista permite agrupar una serie de elementos para procesarlos de forma secuencial. La diferencia con las colas y las pilas es que los elementos se pueden recorrer sin eliminarlos.
Veamos este ejemplo que tengo acá. Aquí declaro una lista de países y le asigno con la función country_list y le asigno la constante continent Europe como parámetro para limitar mi lista de países a la Unión Europea. Enseguida voy a recorrer la lista y voy a mostrar el nombre de cada país. Entonces, probemos el código. A ver qué pasa. Y lista. Y aquí, en nuestro resultado, vemos que aparece la lista de países de la Unión Europea. Entonces, volvamos al código. Digamos que queremos agregar un país al final de la lista, por ejemplo, Colombia. Vamos, para agregarlo, voy a hacer la siguiente declaración. Voy a decir aquí, call is country. Y a la variable call le voy a asignar la función country get. Entonces, call country get con el código ISO del país, que en este caso va a ser co. Y ahora voy a agregar el país a la lista de países. Entonces, lista de países, utilizando la función add. Y le pongo el código ISO, en este caso, eh, perdón, el país, perdón, col. Listo. Entonces, ahora vamos a probar el código a ver qué pasa. Go. Y aquí podemos ver que aparece al final de la lista de países Colombia. Entonces, nuestro país se agregó correctamente al final. Ahora, otra posibilidad que tenemos con las listas es que nos permiten insertar un elemento antes o después del elemento actual. Por ejemplo, voy a insertar el país en la lista teniendo en cuenta el orden alfabético. Voy a pasar esta línea de código aquí a comentario porque voy a insertarlo. Y en mi bucle voy a comparar el nombre de la variable call con el nombre del país actual. Aquí. Entonces, si el nombre de call es inferior al nombre del país actual, entonces, name, entonces quiero que se inserte en la lista de países, entonces, lista de países con la función insert. Quiero que se inserte mi país antes del elemento actual. Entonces, acá tenemos una constante antes o después. Vamos a insertarlo antes en este caso. Y vamos a pasar aquí el valor del elemento. En este caso va a ser col. Listo. Ahora, voy a utilizar la función trace también para que se muestre el país en el resultado. Entonces digo trace y lo va a pasar el nombre de Colombia. Listo. Vamos a probar el código. Y vemos que Colombia se insertó aquí varias veces. Voy a agrandar la ventana. Entonces, ¿qué pasó? En nuestro resultado podemos ver que se hizo la comparación con cada uno de los países y cada vez que se cumplió la condición se insertó Colombia. Entonces, para insertar el país una sola vez, voy a volver a mi código y voy a declarar una variable tipo boolean, para verificar si ya se agregó el país o no. Entonces, esta lo va a llamar país agregado, is boolean. Listo. Entonces, en la comparación que hice aquí anteriormente en mi bucle, voy a agregar una segunda condición. Además de verificar si el nombre del país es inferior al país actual, voy a comparar, entonces, si, voy a comparar, voy a querer comprobar, perdón, si el país agregado es igual a false. Entonces, país agregado es igual a false.
es decir, si el país aún no se ha agregado. Y después de que se inserte el país, voy a asignar el valor true a la misma variable país agregado, a true. Listo, para indicar que ya se agregó el país. ¿Listo? Entonces, volvamos a probar el código, a ver qué nos da en el resultado. Listo. Y aquí ya podemos ver que no se agregó varias veces como la primera vez, sino que se agregó correctamente en el orden alfabético. Entonces, como podemos ver, las listas son muy prácticas para almacenar elementos que debemos leer de forma secuencial. Por ejemplo, si necesitamos almacenar una lista de resultados de una consulta SQL en una lista que necesitamos leer más adelante. Y también podemos eliminar un elemento o todo el contenido de la lista utilizando las funciones delete. Por ejemplo, lista de países, delete o delete all, si queremos eliminar un elemento o todos los elementos de la lista. Y así como las colas y las pilas, las listas también se gestionan el acceso simultáneo de varios subprocesos de forma segura. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a los arrays. A ver, un ejemplo que ya tengo aquí. Un array es un tipo de dato estructurado que permite almacenar datos del mismo tipo. A diferencia de las listas, cada elemento del array se accede a través de un índice. En mi código ya declaré mi array y le asigné una lista de países con la función countryList. Aquí también especifiqué un índice, el índice del elemento del país al que yo quiero acceder o el país que corresponde al índice 10. Aquí declaré un array dinámico, pero también es posible declarar un array estático, es decir, que en la declaración puede indicar el número de elementos que contiene, como en esta línea que tengo aquí abajo. Es un array de enteros, es un array de 15 enteros. Entonces aquí ya definí el número de elementos que hay en mi array. También es posible declarar arrays bidimensionales. Aquí tenemos un ejemplo, es decir, que para acceder a un elemento necesitamos indicar dos índices, uno que señala la fila y el otro la columna. Estos índices se especifican entre corchetes. Aquí tenemos esta sintaxis, pero también se puede utilizar así, dos corchetes, así. Podemos tener esas dos sintaxis. Vamos a utilizar la coma o los corchetes. Para agregar o eliminar elementos lo podemos hacer al igual que con las listas. Entonces simplemente utilizamos la variable, en este caso array de países, con la función que deseemos utilizar, ya sea para eliminar un elemento con la función delete, por ejemplo, o para agregarlo con la función add. También podemos ordenar los elementos del array con la función sort. Esta función utiliza diferentes tipos de constantes para definir cómo queremos ordenar los elementos, teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas, con o sin acentos, con o sin espacios, etc. Si desea utilizar su propio procedimiento para ordenar los elementos, también puede utilizar la constante alias function. También puede buscar un elemento en el array con la función seek. Entonces, también es una función muy práctica. Y esta función también nos permite utilizar definir varios criterios de búsqueda. Entonces, los arrays son muy utilizados en W-Language por el gran número de posibilidades que ofrecen para almacenar y manipular datos. Con respecto a las listas, los utilizamos cuando queremos acceder a un elemento específico u ordenar datos. Okay. Ahora vamos a hablar del acceso simultáneo a varios subprocesos, lo que también se conoce como multithreading en inglés. Para acceder a los arrays desde varios subprocesos es necesario protegerlos con una sección crítica. Podemos utilizar el atributo critical section en la declaración, por ejemplo, aquí, critical section, que permite proteger la variable cuando se intenta acceder a ella desde varios procesos de forma simultánea.
Las secciones críticas también evitan que el resultado de una operación cambie antes de que se ejecute la siguiente. Veamos un caso bastante común en la que vamos a eliminar un elemento del array utilizando un índice. Para ello voy a hacer una declaración, digamos, if, digamos, array de países, punto empty es igual a false. Entonces, si el array de países es igual a punto empty es igual a false, o sea, si el array de países no está vacío, entonces elimino el elemento del array de países con la función delete y le voy a pasar el índice del elemento, digamos que 1. Listo. En este caso, si hay varios subprocesos, es necesario rodear nuestro código con una sección crítica, porque puede ocurrir que entre en el momento en el que se verifica si el array está vacío y el momento en el que se elimina el elemento, otro subproceso puede, por ejemplo, haber vaciado el array. En este caso se va a generar un error cuando intentemos eliminar el elemento. Entonces, para que esto no ocurra, vamos a rodear el código con una sección crítica. Para ello, vamos a utilizar la función critical section. Entonces, vamos a utilizar la función critical section aquí para rodeando el código, start, y le vamos a pasar el array de países, o sea, el nombre de la variable que vamos a proteger con la sección crítica. Y para cerrar la sección crítica, vamos a hacerlo aquí al final con la función critical section end. Y lo mismo, le pasamos la variable array de países como parámetro. Al rodear este bloque de código con la sección crítica, podemos estar seguros de que no se producirán conflictos con otros subprocesos. Listo, entonces esto es como una breve explicación sobre cómo funcionan los arrays. Ahora vamos a ver los arrays asociativos. Los arrays asociativos tienen todas las ventajas de los arrays clásicos, pero además se puede acceder a ellos utilizando otros tipos de información y no exclusivamente un índice. Veamos cómo asignar valores a este tipo de array. En este ejemplo utilizamos una asignación simple en un array de personas. Aquí la clave de acceso al array son las iniciales de la persona y accedemos a un elemento del array con esta clave. De forma predeterminada, este array no procesa duplicados. Por ejemplo, le voy a asignar otro valor con la misma clave. Entonces, en lugar de días, voy a decir DASA. Y voy a llamar a la función trace para que se me muestren del array de personas los elementos que corresponden a la clave AD. Listo. Y vamos a ejecutar la prueba a ver qué pasa. Entonces, aquí en nuestro resultado podemos ver que el valor que se muestra es el último que insertamos en el array. En nuestro caso, Alberto Daza. Como podemos observar, nuestro array asociativo no procesa duplicados. Vamos a volver al código. Ahora, ¿qué pasa si quiero insertar un valor con una clave que ya existe en el array? Aquí ya tengo mi código escrito, un ejemplo. Voy a descomentar. Y en este código utilizo la función insert para insertar un valor con la clave AD. Veamos qué sucede cuando intento insertar un valor con la misma clave. Se produce un error. Este error nos señala que ya existe un elemento con esa clave en el array asociativo. Entonces, si queremos leer dos o más valores con la misma clave, solo veremos el último valor que se agregó al array. Y si queremos insertar un valor con la clave que ya existe, se produce un error. Entonces, ¿qué hacemos en este caso cuando tenemos valores diferentes con la misma clave? Una opción es especificar directamente aquí en nuestra declaración que queremos que el array admita duplicados. Para eso voy a utilizar la constante withDuplicates directamente en mi declaración y por ahora voy a marcar esta línea de código como
comentario. A ver qué pasa. Ya no quiero que se me muestre el resultado, sino que voy a agregarlo, un elemento. Ejecutamos la prueba y ya no me aparece ningún resultado, ningún error, perdón. Quiere decir que mi elemento se insertó correctamente. Ya no tenemos el mismo error que ocurrió anteriormente. Ahora voy a volver a habilitar esta misma línea de código para que se muestre el resultado y vuelvo a ejecutar mi prueba a ver qué pasa. Entonces vemos que aparece otro error que me dice que esta sintaxis con la función trace no permite leer un elemento de un array asociativo con duplicados. Entonces, como esta sintaxis trace no me permite leer elementos duplicados, voy a utilizar otra sintaxis que sí me lo permita. Entonces, vuelvo a pasar mi línea como comentario. Y para mi nueva sintaxis voy a utilizar un bucle for each. For each, digamos, persona de array de personas cuya clave sea igual a AD. Quiero que se muestre con la función trace el valor de persona. Listo, vamos a probar el código. Y aquí ya podemos ver nuestro resultado con los valores que comparten la clave AD, tanto los que ya se encontraban en el array como el que insertemos. Ya tenemos nuestros 3 valores. Con esta sintaxis podemos mostrar nuestros elementos duplicados. Y estos son algunos de los tipos de datos que se utilizan con más frecuencia en W-Language: cola, pila, lista, array y array asociativo. Si elige este tipo de datos de forma adecuada según su proyecto, podrá mejorar el rendimiento y la lectura del código. Existen muchas otras funciones y opciones que no tuvimos el tiempo de ver juntos, pero podrán encontrar más información en nuestra ayuda en línea y no duden en ingresar a nuestro sitio web. Así que así terminamos, concluimos con nuestro seminario web de hoy. Si les gustó, por favor, denle like al video y no olviden compartir. Si tienen preguntas o dudas, por favor, escríbanos a info@windev.com. Recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.